Mi nombre es Paula Valentina Galindo Gutiérrez, estudiante de Arquitectura de la Fundación Universidad de América, y a continuación les presentaré mi tema de investigación: la vivienda colectiva, la reinterpretación del inquilinato en la localidad de Los Mártires, Bogotá, para las mujeres trabajadoras sexuales y sus familias. Y entonces, ¿qué es el inquilinato? Definido por Zorro en 1974, un inquilinato es una vivienda donde se alojan dos o más hogares en condición de arrendatarios dentro de una misma estructura física o inmueble, compartiendo espacios comunales como lo son patios, corredores, solares, áreas sociales y servicios como lo son cocina, baño o lavadero. Desde un contexto socioeconómico, es una vivienda que sirve a personas de recursos limitados, que encuentran en una estructura la solución al problema de vivienda digna a bajo costo, situación que se va a estudiar en la ciudad de Bogotá, mirándolo desde un contexto de la prostitución y la necesidad de dignificar la vivienda de este grupo de personas. Entonces, entendemos el inquilinato como una sola estructura física que muta en su interior para ya no solo ser una vivienda, sino múltiples. La falta de planeación de los espacios nos genera tres problemas: hacinamiento, insalubridad e inseguridad. Así que como primera necesidad en la reinterpretación del inquilinato encontramos la calidad espacial. Y entonces, ¿dónde nos ubicamos? El DANE estimó en 2018 que en Colombia hay un total de 16.070.893 unidades de vivienda, de las cuales un 4.38 son viviendas tipo cuarto. Bogotá cuenta con el mayor número de estas viviendas, con un total de 151.915 aproximadamente, y 2.314 de estas ubicadas en la localidad de Los Mártires. Datos que debieron ser contrastados con el análisis que realiza la Secretaría de la Mujer, donde afirma que en Bogotá hay 7.094 personas ejerciendo la prostitución y Los Mártires alberga el 21.4% de esas personas, 1.518. Localidad de Los Mártires, Bogotá. Dentro de la localidad se identifica el barrio Santa Fe, conocido como el barrio de tolerancia de Bogotá, donde se identifica la zona de comercio sexual entre las calles 19 y 26 y las carreras 14 y 17, donde se enfrentan fuertes problemáticas referentes a la prostitución, pues allí se sitúa el 21.4% de las mujeres trabajadoras sexuales, datos que nos plantean la segunda necesidad: la reinterpretación. Reinterpretar la vivienda para que se adapte a las condiciones de vida de las mujeres trabajadoras sexuales. La Secretaría de Gobierno realizó un estudio donde determina que aunque la convivencia de los inquilinatos en Bogotá no siempre es conflictiva, sí es propenso a problemas relacionados con seguridad ciudadana y en ocasiones sirve como vivienda de delincuentes. Paralelamente, la prostitución es un fenómeno que ha sido protagonista de una serie de análisis. La problemática se evidencia basada en las dificultades que puede llegar a tener aquellas madres trabajadoras sexuales en brindar el debido cuidado y protección a sus hijos, característica que da lugar a la tercera necesidad presente en el proyecto: la protección al menor. Por la presencia de menores de edad y las características sociales del lugar, se determina que el proyecto se debe desarrollar cerca al área de tolerancia, sin embargo no debe estar en su interior, además de contar con instituciones educativas y zonas verdes. Así que la última necesidad que se plantea en el desarrollo del proyecto será una localización estratégica. De acuerdo a lo anterior, nos planteamos la siguiente pregunta-problema: ¿cómo, desde la reinterpretación del inquilinato, se puede generar un prototipo de vivienda colectiva que aporte al proceso de dignificación de la vivienda de las mujeres trabajadoras sexuales y sus familias en la localidad de Los Mártires, Bogotá? Y como objetivo general, desarrollar un prototipo de vivienda colectiva que aporte al proceso de dignificación de la vivienda de las mujeres trabajadoras sexuales y sus familias en la localidad de Los Mártires, Bogotá, a partir de la reinterpretación del inquilinato. ¿Y cómo reinterpretamos el inquilinato a partir de esas necesidades? De acuerdo a lo anteriormente descrito, se determina que la mejor manera de abordar el tema es teniendo en cuenta la teoría del soporte, planteada por Joe Houbraken, arquitecto holandés, que es uno de los primeros en proponer e intentar superar el problema arquitectónico existente en el momento de la vivienda colectiva de carácter masivo, finalizada, cerrada y repetitiva. En este caso, Houbraken plantea una flexibilidad anterior a la ocupación primera, en donde entran a participar en la concepción de la vivienda habitantes y promotores.
El método consiste en adoptar un sistema de soportes y unidades separables. El soporte se refiere a un producto arquitectónico dotado de una calidad espacial definida y construido en un lugar específico, y no una simple armazón neutral y vacía. Para concebir una localización estratégica, tenemos en cuenta la normativa de la ciudad, comenzando por entender que la localidad de Los Mártires se divide por dos UPZs, Santa Isabel y La Sabana, esta última donde se encuentra ubicado el lote. Dicho lo anterior, se identifica la localización del lote dentro del sector normativo número 32, que se define como un área de actividad residencial. La zona es residencial con comercio y servicios en la vivienda y un tratamiento urbano con densificación moderada. La localización se genera a partir de tres características. La primera, la cercanía a la zona de tolerancia. Nos ubicamos a una cuadra de la zona de tolerancia. La segunda, la cercanía a zonas verdes. El lote se ubica en medio de dos parques, generando una tensión. Y la cercanía a una institución educativa, la cual queda a menos de 2 cuadras del lote escogido. La calidad espacial se tiene en cuenta desde la implantación. Nos localizamos en una manzana de usos mixtos, con vivienda y comercio, en un lote con un área resultante de 486 metros cuadrados. Se tienen en cuenta, a partir de la edificabilidad permitida para dicho sector normativo, las siguientes premisas. Altura máxima de 5 pisos. Tipología edificatoria continua. Aislamiento posterior mínimo de 5 metros y un índice de ocupación del 75%. De acuerdo con el análisis bioclimático, se define que en las fachadas oriente y occidente se recibe la mayor incidencia solar. Es por eso que se ubican allí sus fachadas más cortas. Esta determinante además nos generará una zonificación al interior del edificio. Transformación de la forma. Se genera una conformación de la masa a partir de la forma del lote. A partir de esa masa se generan dos sustracciones. La primera en la parte posterior, que nos generará el aislamiento mínimo de 5 metros. Y la segunda, que nos permite un vacío central para la generación de iluminación y ventilación natural, dando como resultante dos barras. Se genera una paramentación con las construcciones vecinas para generar esa tipología continua que nos propone la norma. Por último, se genera una adición. El volumen incluido se genera en voladizo de 0.60 metros, volumen que se marcará jerárquico para dar paso a la circulación vertical del proyecto. Se adicionan dos volúmenes en la parte superior y se inclinan respondiendo a las características bioclimáticas y de paramentación, solucionando así la vivienda a partir de una estructura modulada en 3x3 y una circulación vertical centrada. Las unidades separables se definen como componentes físicos no estructurales que el individuo elige según sus gustos y necesidades. Una vez agrupadas, se les añade el soporte, generando una vivienda que refleja la vida y la personalidad del usuario. Para la reinterpretación se definen unos habitáculos de convivencia familiar, que serán los espacios privados de la edificación, los cuales fueron adaptados a las mínimas condiciones de habitabilidad. Se desarrolla un habitáculo de protección y se mantienen las zonas comunes, donde se comparten áreas como salón de estar y lavado, espacios adoptados del inquilinato tradicional. Habitáculo de convivencia familiar. El habitáculo de convivencia familiar busca ser el espacio privado de la vivienda, así que se desarrolla en los pisos superiores de la edificación, tercer y cuarto nivel. Los habitáculos permitirán compartir espacios como lo son cocina y comedor, entre todos quienes allí habiten, y un baño por cada dos espacios de descanso. La flexibilidad como concepto de diseño interior. La modulación desde el soporte nos permitirá aquí, en la reinterpretación, utilizar elementos como las paredes de diferentes maneras. Es así como la estrategia de un baño por cada dos espacios de descanso y entendiendo la pared como más que un elemento divisorio, podemos albergar familias desde 1 hasta 5 integrantes, en espacios cómodos y perfectamente habitables. A partir de la reinterpretación, se define que el eje principal de la vivienda debe ser el patio, que se relacionará directa o indirectamente con todas las áreas de la vivienda. Directamente se relaciona con el área de lavado, que cuenta con lavado, secado y planchado, e indirectamente con el hall de acceso, que tiene administración y un buzón,
y un habitáculo de cuidado y protección, el cual cuenta con apoyo escolar, zona de recreación, zona de descanso, comedor y baños. El habitáculo de desintoxicación está directamente relacionado con el hall de acceso e indirectamente con el salón de estar. A partir del patio y una circulación vertical, llegamos a los núcleos habitacionales, donde encontramos el habitáculo de convivencia familiar, cocinas compartidas y baños privados en cada una de las habitaciones. El habitáculo de protección se plantea como el espacio donde las madres trabajadoras sexuales pueden dejar a sus hijos de manera segura, con espacios apropiados para los niños separados de las áreas sociales y el exterior de la vivienda. Esta estrategia se define a partir de las necesidades y como una de las mutaciones que el inquilinato presenta a partir de su usuario.